Para los que lleváis más tiempo y conocéis muy bien la Biblia, sabéis que empecé con Mateo 10, pero hoy vamos a continuar con Mateo 5. Y el Señor tiene un mensaje para nosotros en esta mañana. Y voy a pedir a Ruth si puede pasar aquí delante y acompañarnos todos en la lectura. Mateo, capítulo 5, los versículos del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pues bajo el título Bienaventurados los pacificadores, en esta mañana será nuestro hermano Juan Carlos Dueñas el que lleve la exposición. Adelante, por favor. Gracias. Esta predicación la tenía que haber hecho el 31 de diciembre, el último día del año 2023. No la pude hacer y la voy a hacer ahora. Y tenía dos palabras para recordar el día 31 y creo que hoy también se puede recordar. La primera es la palabra Ebenezer, quizá la palabra más conocida para fin de año, que es una palabra del profeta Samuel, que es una palabra de acción de gracias. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que hasta finales del 2023 podemos decir que el Señor nos ha ayudado porque es nuestro Padre Celestial que nos ama, que está con nosotros, que nos acompaña, y en todas nuestras circunstancias Él está a nuestro lado. Pero hay otra palabra que quisiera que quedara en vuestro corazón para el 2024, porque Ebenezer es una perspectiva más del pasado, que el Señor nos ha ayudado hasta aquí en el pasado. Y hay otra palabra que tiene que ver más con el presente y con el futuro. ¿Sabéis cuál es? La palabra bienaventurados. Todos aquellos que habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, somos bienaventurados. Como sabéis, bienaventurados quiere decir dichoso, feliz. ¿Cómo es posible en un mundo en el cual estamos que podamos ser bienaventurados? ¿Es posible? ¿Puede ser cierto que seamos dichosos y felices no solo en el futuro, sino también en el presente? Lo vamos a ver en 5 minutos. No quiero dar la respuesta ahora. Y también me he centrado en las bienaventuranzas porque en los últimos meses estuve pensando, en medio de tantas guerras que se van acumulando y que cada vez hay más por un lado, por otro,
y que parece que la historia de la humanidad no podemos acabar con las guerras y cada vez van a más, me vino a la mente la bienaventuranza de Jesús: bienaventurados los pacificadores. Y la pregunta de esta mañana que yo me hacía y que me hago esta mañana es: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante una guerra? ¿Qué haríais vosotros si os llaman a luchar a una guerra? Una hermana de Premià de Mar me decía que tenía familiares en Rusia, creyentes, que a sus hijos los llamaron para que fueran al frente. ¿Qué haríamos nosotros? Tengo que decir que las bienaventuranzas para mí es un texto especial que yo lo descubrí en el año 1982, cuando yo tenía 20 años. Leí un libro del doctor Martyn Lloyd-Jones sobre el Sermón del Monte, y dentro del Sermón del Monte, como sabéis, están las bienaventuranzas. Yo en aquella época tenía 20 años, era estudiante, y decidí hacerme objetor de conciencia, gracias a la lectura del libro del doctor Lloyd-Jones sobre el Sermón del Monte y sobre todo las bienaventuranzas. Quizá los jóvenes no sabéis lo que es ser objetor de conciencia, pero en aquella época era decidir no hacer el servicio militar y declararte objetor de conciencia. Yo tuve la suerte de que hacía poco que ya había una nueva ley de objeción de conciencia, porque el servicio militar era obligatorio para todos los jóvenes a partir de una cierta edad. Y yo pedí prórrogas y posteriormente ya me declaré objetor cuando tenía que ir a la mili. Y recuerdo que recibí una carta que me tenía que presentar al cuartel del Bruc y para recoger un petate, irme a Zaragoza, coger un avión y hacer la mili en Canarias. Y yo tenía un certificado conforme era objetor de conciencia. Y le dije a mi mujer: mira, me voy al cuartel del Bruc y a lo mejor me tienes que venir a ver a la cárcel, porque yo a Canarias no voy a hacer la mili. Y llegué allí, una fila, todos los chavales recogiendo el petate. Cuando me tocó a mí, enseñé el certificado, me dijeron: pasa ya. Una habitación oscura, 1 hora esperando, y dije: ay, ay, ay. Vinieron 4 militares con gorras, con medallas, no sé, el nivel que tenían no lo sé. Me hicieron preguntas, les volví a enseñar el certificado, se lo pasaron entre ellos, lo leyeron y me dijeron: ya te puedes ir. Uf, respiré, pero sé que antes de mí muchos objetores de conciencia fueron a la cárcel. ¿Por qué me hice objetor de conciencia? Al leer precisamente las bienaventuranzas. Posteriormente tuve dificultades para encontrar trabajo, porque había un servicio civil sustitutorio que había que hacer, que todavía no estaba reglamentado, y yo estaba pendiente de hacer estos servicio civil sustitutorio, y mientras tenía eso pendiente, pues no me daban trabajo. En fin, que alguna dificultad tuve, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la actitud del discípulo de Jesús? Recordemos que un cristiano es un discípulo de Jesús ante la guerra. Volvamos al principio. Primero tenemos que profundizar en la palabra bienaventurados, dichosos, felices. Dice Lloyd-Jones: todo el mundo busca la felicidad, pero al final acaba consiguiendo la calamidad. Todos buscamos la felicidad, pero al final buscamos la felicidad momentánea en el placer diario, en el tener posesiones, en tener poder, en ser ahora de moda influencers, tener miles o millones de seguidores, pero al final
conforme va pasando el tiempo, solo nos queda vacío existencial y falta de sentido. Sin embargo, aquellos que hemos conocido a Cristo, aquellos que desarrollamos el carácter de Cristo, aquellos que somos mansos, humildes, aquellos que llevamos la cruz cada día, como nos dijo el Señor Jesucristo, a pesar de ello, al final alcanzaremos la felicidad y la plenitud. Y la palabra bienaventurados tiene dos perspectivas. Una perspectiva que es la perspectiva del presente y del futuro. Los discípulos de Jesús en el presente ahora se sienten pobres, miserables, lloran, padecen persecución, pero al final la felicidad será la plenitud. Pero no solo al final, sino que en el presente, todos los que tenemos al Señor Jesús podemos gozar del gozo de la salvación y del gozo de la esperanza, del gozo de la presencia de Dios, de saber que Dios tiene el control, que controla nuestras vidas y que está con nosotros. Por eso hay una felicidad que nos da sentido a la vida, de saber que Dios dirige nuestras vidas y por eso somos bienaventurados y dichosos, y habrá una felicidad total en plenitud al final cuando tengamos el reencuentro con el Señor y lo veamos cara a cara. Una perspectiva presente y futura y una perspectiva visible e invisible. La perspectiva visible son luchas, dificultades, tribulaciones, enfermedades, sufrimiento, persecución. Pero hay una realidad invisible, que Dios tiene el control de nuestra vida, tiene el control de tu vida, dirige tu vida hacia la eternidad. Y te está dirigiendo día a día, paso a paso, con todo lo que te pasa cada día, te está dirigiendo hacia la eternidad, al encuentro con Él. Como dice el Salmo 37:37, hay un final dichoso para el hombre y la mujer de paz. Un final dichoso. Por eso, los que hemos confiado en Jesucristo somos dichosos, bienaventurados, felices, porque no tenemos vacío existencial, sino que tenemos el sentido auténtico de la vida que nos da esta bienaventuranza. No vamos a ver todas las bienaventuranzas porque en una predicación sería imposible. Solo vamos a ver 4 bienaventuranzas que nos llevará a la de bienaventurados los pacificadores, que es la que me interesa profundizar más en esta mañana. En primer lugar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza, porque sin esta condición no hay entrada en el reino de los cielos. Solo entran en el reino de los cielos aquellos que son y se sienten pobres en espíritu. Es todo lo contrario de lo que piensa y lo que dice el mundo. El mundo dice, confía en ti mismo, si quieres puedes, solo hace falta que te lo propongas para hacer lo que tú quieres. Confianza en uno mismo. Pero la primera condición para presentarse ante Dios significa reconocer que no doy la talla, que no tengo nada que ofrecer a Dios. Como dijo el publicano en la parábola de Jesús, es clamar delante de Dios, apiádate de mí porque soy pecador. No voy al Señor, no voy a Dios con mi currículum espiritual. No tengo currículum espiritual que presentar ante Dios de buenas obras, sino todo lo contrario. No tengo nada que ofrecer, no tengo nada que presentar ante Dios. Es lo que nos dice el profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que el Señor vive
y acude a ayudar a los quebrantados, los humildes, los que lloran, porque no tienen nada que presentar ante Dios. Ser pobre en espíritu significa ausencia total de orgullo, de seguridad en uno mismo. No estoy orgulloso de mi posición social, de mi inteligencia, de mi riqueza, de mi buena conducta moral, sino que dependo totalmente de la gracia y de la misericordia de Dios en Cristo, demostrada en el Señor Jesucristo. Significa ser pobre en espíritu, poner los ojos en lo que Cristo ha hecho por mí. Él murió por mis pecados en la cruz, sufrió hasta el infinito por mí, sufrió latigazos, sufrió puñetazos, sufrió los clavos, sufrió la corona de espinas, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios creador, y eso lo hizo por mí. Por eso, como decía antes nuestro hermano, en la cruz conocemos el amor infinito de Dios en Jesucristo, que nunca podremos llegar a entender cómo nos ama, cómo nos ha llegado a amar el Señor Jesucristo en la cruz. Primera condición para entrar en el reino de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu. Segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran. ¿Cómo es posible estar llorando y ser feliz? Parece una contradicción. En primer lugar, significa llorar por el propio pecado. Y llorar por el propio pecado precede al gozo de la salvación. En primer lugar, es necesario, como ya hemos dicho, la humillación, de que soy pobre y no tengo nada, que soy pecador, no puedo nada que presentar ante Dios. Y la humillación es lo contrario del orgullo. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Significa llorar de impotencia porque no puedo controlar el propio pecado y soy consciente de mi orgullo, de mi envidia, soy consciente de mi rencor, de mi rivalidad, de lo que pienso mal contra otros. Y eso me hace llorar. Llorar por el propio pecado. Pero también bienaventurados los que lloran, porque lloran por los demás. Lloran por el estado del mundo. Lloran porque vivimos en un mundo caído, lleno de maldad, cada vez más alejado de Dios. Llora también por el pecado de los demás, por la confusión moral que hay en nuestra sociedad, por el odio, por la desigualdad, por las guerras. Esto también nos tiene que hacer llorar. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como hemos dicho, los que lloran reciben la consolación que tenemos en Cristo, porque Él murió por mis pecados en la cruz y sé que he sido perdonado, justificado, declarado justo, adoptado como hijo de Dios, y a partir de ahora Dios es mi Padre Celestial y el Señor Jesucristo es mi hermano mayor que intercede por mí desde el cielo donde reina al lado del Padre y está intercediendo cada día por mí. Consolación porque he sido perdonado en Cristo. Pero también consolación por la esperanza. Como decíamos antes, consolación por la seguridad de salvación. No tengo ninguna duda de que soy salvo, porque no depende de mí, depende de lo que ha hecho Cristo por mí. Yo lo único que tengo que hacer es entregarme y confiar en lo que Cristo ha hecho por mí. Consolación también en la esperanza de la segunda venida de Cristo y que vendrá su reino de forma definitiva, acabará con todo sufrimiento y acabará con toda la maldad que hay en este mundo. Y también consolación
por la redención de nuestro cuerpo. Ahora nos hacemos mayores. Yo ayer iba a decir 26 años, pero lo digo al revés para que me entendáis. Y conforme te vas haciendo mayor, yo digo que los que tenemos más de 60 años tenemos una enfermedad crónica que no se nos va, que es la edad. Así que con la edad me duele aquí, me duele allá y empezamos a tener enfermedades que no podemos controlar. Sin embargo, un día nuestro cuerpo será renovado, nuestro cuerpo será transformado, tendremos un cuerpo resucitado, como el Señor Jesucristo nos ha prometido, como el suyo. Igual que Él resucitó, nosotros resucitaremos también con un cuerpo nuevo que no nos podemos ni imaginar. Así que, bienaventurados los que lloran. Si tenéis ganas de llorar y estáis llorando, sois bienaventurados, sois dichosos, sois felices, porque habéis recibido y recibiréis la consolación que tenemos en Cristo. Tercera bienaventuranza, y nos vamos acercando a lo de los pacificadores. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La conquista del mundo es por aquellos que son mansos, no por aquellos que hacen la guerra. Los judíos esperaban un Mesías militarista que los librara del Imperio Romano en la época de Jesús. Sin embargo, el Mesías, el Señor Jesucristo, resultó ser un Mesías manso y humilde de corazón. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Y os acordáis lo que le dijo al apóstol Pedro cuando vinieron a detenerle con los soldados romanos, con el siervo del sumo sacerdote? El discípulo Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le respondió Jesús? Mateo 26, 51, 52. Uno de los que estaban con Jesús, que era Pedro, nos dice Juan, le quitó la oreja. Hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El Señor Jesucristo no quiso tomar la espada. No quiso conquistar el mundo por medio de la espada. ¿Y nosotros que somos sus discípulos, lo vamos a hacer? ¿Tomar la espada? ¿Qué harías si alguien te quiere matar? Y viene con una escopeta, con una espada o con una pistola y viene a matarte. ¿Sacarías tu pistola y le matarías primero? Si alguien te quiere atacar, ¿tú qué harías? ¿Harías como el apóstol Pedro, sacar la espada? El otro día en una cafetería que voy a tomar café salió este tema y yo les dije, si a mí me pasara algo así, yo lo único que haría sería ponerme así. Y yo sé que Dios tiene el control de mi vida y que si Dios quiere que muera, moriré. Pero para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque morir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No sé qué haríais vosotros, yo os digo lo que yo haría. Y lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Así que la conquista del mundo es por aquellos que son mansos. Ser manso no es debilidad. Ser manso no es indolencia. Ser manso no es apatía. Ser manso sí que es ausencia de orgullo. Ser manso significa tener autocontrol. Precisamente, ser manso significa tener una gran fortaleza de dominio propio y de autocontrol.
Y no solo eso, sino que ser manso significa el deseo de ayudar a los demás. No es un deseo de venganza ni es un deseo de rencor. Es el deseo de amar a mi prójimo como a mí mismo. De amar a los demás como Dios me ha amado a mí, que ha muerto por mí. Soy llamado ahora a dar mi vida por los demás si es necesario. El manso no se gloría en sí mismo, no tiene nada de qué enorgullecerse, no trata de imponerse, no se protege a sí mismo, no está a la defensiva. Sin embargo, es una persona benigna, es una persona humilde como Cristo, es paciente cuando sufre injustamente. Los mansos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Esto es, el Señor Jesús está haciendo una referencia al Salmo 37. En el Salmo 37 se nos dice que los mansos heredarán la tierra. No necesito defenderme, si yo ya he heredado la tierra, ya soy heredero de la tierra. Pero es que el Salmo 37 lo dice 6 veces, no una, no, lo dice 6 veces. Los benditos heredarán la tierra, los que confían en el Señor heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra, hasta 6 veces lo repite y una y otra vez para que nos quede claro. Los que hemos confiado en el Señor Jesucristo vamos a heredar la tierra. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y les dice después, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque en el presente estamos satisfechos en Cristo. En Cristo ya lo tenemos todo, porque Cristo nos lo ha dado todo. El perdón, la justificación y la salvación segura y que no hay vuelta atrás de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si te has entregado a Cristo, tendrás el carácter de Cristo, serás manso y humilde. Y si te has entregado a Cristo y eres manso y humilde como Cristo, ya has heredado la tierra, ya lo tienes todo. No es necesario hacer la guerra ni coger la espada. Pero además, los mansos heredarán la tierra en el futuro. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, les dice que los discípulos de Jesús juzgarán el mundo. Les dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que vais a juzgar al mundo? No solo vamos a heredar la tierra, sino que vamos a juzgar dentro de la tierra. Quizá en el último momento, en la gran tribulación, antes del reino definitivo, va a haber un momento en que los hijos de Dios vamos a juzgar la tierra. Pero además dice, ¿pero no sabéis que vais a juzgar a los ángeles? Vamos a juzgar a los ángeles. Es decir, que en el futuro, en el reino de Dios, vamos a tener autoridad sobre los ángeles. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que significa que los mansos heredarán la tierra. Si hubiera una guerra en nuestro país y te llamaran a filas para combatir, ¿tú qué harías? Yo os digo lo que yo haría. Yo no iría. Y si tuviera que ir, les diría a aquellos que me llaman a filas que solo iría a recoger heridos. Y solo iría a ayudar a aquellos que caen en combate heridos y a recogerlos para que se puedan curar. Sí, iría a la guerra. Pero yo no iría a matar al enemigo. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que amar aún a los enemigos. Finalmente, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son distintos del resto del mundo porque son los auténticos hijos de Dios, porque tienen el carácter de Dios,
porque Dios es un Dios de paz y llama a sus hijos a ser pacificadores. Antes se nos ha dicho, ¿cuál es la raíz del problema mundial de las guerras? ¿Por qué hay tantas guerras en el mundo? El doctor Lloyd Jones da una respuesta en una palabra. La causa de las guerras en el mundo se resume en una palabra: pecado. La causa de las guerras es el pecado, es la codicia, es el egoísmo, es la prepotencia, es el orgullo, es el afán de poder. El pecado es la causa de todos los problemas y disensiones entre individuos, grupos y naciones. ¿Qué es el pecado? No tener en cuenta a Dios, querer vivir mi propia vida, vivir para mí mismo, confiar en mí mismo y querer ser yo. Y a los demás con perdón que les den. Esto es el principio de la causa de las guerras. Todo lo contrario es ser pacificador, porque son aquellos que hemos recibido la paz de Dios por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a hacer la guerra, vino a traer la paz con los hombres, la paz de Dios para que pudiera haber paz con Dios, y la paz de Dios fue necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo no a hacer la guerra, sino a morir por la humanidad, por su gran amor infinito. ¿Qué es ser pacificador? No es una disposición natural, no es una persona tranquila, no es una persona que evita problemas. Es necesario tener un corazón nuevo, cambiado por el Espíritu Santo, que se nos da a todos aquellos que nos hemos entregado al Señor Jesucristo. Un corazón nuevo, un corazón limpio. El que está lleno de celos, de envidia, de rivalidad, no puede ser pacificador. Es necesario librarse del egoísmo, de pensar en uno mismo. ¿Qué gano yo con esto? No es buscar mi propio beneficio. Como nos dice el apóstol Juan, el que ama su vida la perderá. Ser pacificador es una persona que busca el bien de los demás. Es sobre todo una persona que ha conocido a Dios, está centrada en Dios y busca la gloria de Dios y busca que Dios sea glorificado por medio de su persona. Que otras personas puedan conocer el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y cómo puedes hacerlo esto? Solo hay una manera, que es amando a los demás como Dios me ha amado a mí. Aunque esto signifique sufrir, el pacificador está dispuesto a sufrir para dar la gloria a Dios y buscar la gloria de Dios y que otros conozcan a Dios. Finalmente, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo se es pacificador en la práctica? ¿Qué hace un pacificador en la vida diaria, en la práctica? Es una persona que aprende a callar, en primer lugar. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, el instinto te llama a responder y a intentar que el otro calle y decirle que no tiene la razón. El pacificador es aquel que ha aprendido a controlar la lengua, como nos dice Santiago 1:19. Todo hombre, toda mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es una persona, además, que está enfocada en el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias. ¿Cómo afecta lo que digo y lo que hago cada día a la causa del Evangelio? Para que otras personas puedan conocer la paz de Dios por medio de las buenas noticias del Evangelio. Un pacificador está centrado en comunicar el Evangelio no solo a través de la palabra,
sino a través de mi comportamiento, de mi manera de ser con los demás. Que otros vean en ti lo que Dios ha hecho contigo y que también lo puede hacer con los demás. Un pacificador es una persona proactiva. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? ¿Sacar la espada y acabar con él? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué debo hacer para promover la paz incluso con mis enemigos? ¿Cómo debo acercarme a las demás personas? Difundir la paz, ser generosos, ser amables, ser asequibles, dejar que los demás se acerquen a mí y preguntarles ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El pacificador ha sido adoptado como hijo de Dios. Dios es su Padre. Por lo tanto, nuestro carácter refleja el carácter del Padre, que es un Dios de paz. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser hijos de paz. Dios envió a su Hijo al mundo porque es un Dios de paz y buscaba la paz con la humanidad. Sí, es cierto, Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede tolerar la maldad. Al final habrá un juez que será el Señor Jesucristo y habrá justicia y la maldad será juzgada. Y esto es así, no lo olvidemos, que al final habrá un juez y habrá justicia. Pero porque es un Dios de paz, nos dio una segunda oportunidad, porque nos ama para que todo aquel que crea tenga vida eterna y pueda vivir con Él por toda la eternidad y reconciliarse con Dios. Por eso, los pacificadores serán llamados hijos de Dios, porque el Hijo de Dios debe reflejar el carácter de su Padre. Si soy hijo de Dios, debo reflejar también el carácter de mi hermano mayor, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. No se aferró a sus derechos, sino que se despojó a sí mismo, como nos dice Filipenses 2. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y debemos amar aún a los enemigos, que no tenemos tiempo de verlo, pero sería un texto que también está en el Sermón del Monte, en Mateo 5, en el capítulo que hemos leído, versículos 44 y 45, que solo lo vamos a ver por encima. Mateo 5, 44-45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que amar a nuestros enemigos porque somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos y porque tenemos que reflejar el carácter del Padre. Y dice luego en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, amar incluso a los enemigos como vuestro Padre ha amado a sus enemigos dando la vida por ellos. Hay dos temas que solo los voy a mencionar, que también habría que profundizar en ellos y estudiarlos, pero no tenemos tiempo. Lo vamos a dejar aquí, pero simplemente mencionarlo. ¿Cuál es entonces la función de la autoridad en el mundo y de los gobiernos en el mundo? Porque nos dice Romanos 13 que la autoridad en el mundo ha sido dada por Dios, ¿para qué? Para fomentar el bien y frenar el mal. Para frenar la maldad está la autoridad. Por eso tiene que haber policía, por eso tiene que haber Mossos d'Esquadra, por eso tiene que haber Guardia Urbana, para frenar la maldad. ¿Yo sería policía? ¿Yo sería Mosso d'Esquadra? Pues si el Señor me hubiera llamado, sí. No para matar a nadie, sino para frenar la maldad.
Pero también hay un segundo punto, y es lo que dice en Hechos 5:29, cuando los líderes religiosos, cuando Jesús ya había ascendido al cielo y empezaron a proclamar que Jesucristo había resucitado, los líderes religiosos le dijeron a Pedro y compañía que no hablaran más de ese personaje, que se callaran, los pusieron en la cárcel, luego los sacaron. No habléis más, no volváis a hablar más de este Jesús. ¿Y qué le respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que sí, la autoridad ha sido dada por Dios, pero los que somos discípulos de Jesús tenemos que tener claro que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso signifique persecución y aunque eso signifique la muerte de muchos de nuestros hermanos en muchos países actualmente en el mundo. Conclusión. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud como cristianos delante de una guerra? Somos llamados a ser mansos, pacificadores y, sobre todo, buscar la gloria de Dios. No necesitamos hacer la guerra, porque ya hemos conquistado el mundo. No tenemos vacío existencial, ya somos bienaventurados, ya somos dichosos. ¿Por qué? Porque tenemos la plenitud de Cristo. Tenemos plenitud existencial en Cristo. Aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos dolor, aunque tengamos sufrimiento, aunque tengamos que aguantar y soportar muchas tribulaciones, aunque tengamos cerca la muerte, sabemos que estamos en Cristo y tenemos la plenitud en Cristo y por eso somos bienaventurados, dichosos, felices. Ojalá que esto sea así en todos los que estamos aquí. Gracias.